Arratsaldeon, Koldo Lizarralde historiadorea eta etnografoa da, eta hainbat azterlan egin ditu etnikerren egundakoa da, eta errotei buruz lan pilo bat egin ditu, eta hori izango dira gaurko gaia horri buruzko izango da, errotei buruz. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon denori, erderaz esango dizut. Cuando nosotros hacemos un congreso, a mí lo que más me fastidia es que el conferenciante que viene a dar la charla, de su charla y se marche, y no se quede, y solo criticarlo mucho, y resulta que hoy yo voy a hacer lo mismo. Espero también que con el rollo que os voy a meter en estos momentos después de la comida, pues no sea mucho rollo, ¿vale? Bueno, soy Koldo Lizarralde y he estado en compañía de Antxon Aguirre desde que formamos un club de cultura en Donosti, de chicos y chicas, o sea, mixto, y hacíamos cosas culturales, y ahí empezó a iniciarse pues el recorrido que hemos hecho hasta que él falleció, pues un recorrido por todo Euskal Herria, y luego hemos ido por ahí también, pues es que hemos hecho no solo molinos, sino hemos ido del fondo del río, hemos subido a la montaña a ver el cielo, a las ermitas, hemos hecho también campaneros, hemos estudiado también la muerte con las estelas funerarias, y bueno, luego estamos dentro de los grupos Etniker, que me imagino que la mayoría sabréis que son unos grupos que formó Barandiarán, que se hacen la encuesta en unas 60 o 70 localidades de todo Euskal Herria, y Iparralde y Navarra incluidos. Digo Euskal Herria porque algunos no tienen el concepto así muy claro, pero bueno. Entonces ahí se hace lo que es el Atlas etnográfico de Euskal Herria. Son libros donde se recoge todo lo que se ha recogido cada encuestador, y se plasman unos libros y en un atlas, vamos. Y ya llevamos el 12º. Vale. Bueno, y sin más, hemos estudiado mucho los molinos, y yo no sabía hasta qué punto a la gente que le iba a hablar, a vosotros, teníais el conocimiento de lo que era un molino. Entonces, voy a empezar desde el inicio del molino, el molino como un instrumento que se empieza a moler muy a poco el trigo, ¿vale? Entonces, voy a empezar diciéndoos que los primeros seres eran depredadores, viviendo de lo que podían obtener directamente de la naturaleza mediante la caza, la pesca y sobre todo la recolección que incluía tanto frutos silvestres como insectos, moluscos, crustáceos y demás. Pero al discurrir de los tiempos, estas bases alimenticias fueron transformándose sin dejar del todo sus actividades depredadoras. Más tarde, de la recolección más o menos indiscriminada, se pasó a la selección y cultivo de los granos y semillas que la naturaleza ponía a su alcance, ingeniándoselas pues, para su machacado. En un principio era una piedra contra otra, y dar al material, y de ahí sacaban un polvo que luego pues, mezclaba, con lo que se conseguía una trituración. Es posible que esta primera acción de romper y machacar los granos y semillas las hiciesen coger piedras para realizar esta operación. Esta primitiva forma de la molienda fue evolucionando a lo largo de los tiempos, lo que dieron paso a los primeros molinos de mano.
Ahí tenemos un molino de mano. Investigaciones realizadas por el arqueólogo Jesús Altuna indica que los primeros molinos de mano en Euskal Herria aparecen en el Neolítico, unos 3.500 años antes de Cristo, en la cueva de Marizulo, en Guipúzcoa. El mismo investigador anuncia con cierta exactitud que en Álava fue encontrado en el Villar, cerca de La Guardia, este ingenio en el 2780 a.C. En la Edad del Bronce y en el término de Muniain de la Solana y en un montículo junto al río Arga se descubrió una serie de fragmentos de piezas de molino, además de otros utensilios. José Miguel de Barandiarán cita un molino encontrado en Areta Forúa, en Deo Gracias, Estavillo. El mismo investigador, cuando hace la descripción de los materiales localizados, sumaban el medio centenar de molinos manuales. También encontraron molinos del tipo amigdaloide. Bueno, estos son molinos también como los que hemos visto. Esto es amigdaloide. Entonces, un puntero tengo por ahí. Bai, Puntero bat. honegaz, hemen, Hor zapaldu gorria. Hemen no creo. Gorria. Entonces, es una base y por la parte de arriba, con ambas manos, se frotaba de un lado para otro y así se molía. ¿Vale? En la edad también encontramos molinos del tipo amigdaloide en el yacimiento de Salvatierra, cerca de Vitoria, dotado en el siglo IX a.C. En la edad del hierro se descubrieron molinos amigdaloides que yo os he explicado en Cortes, Navarra, aproximadamente del 725 al 550 años antes de Cristo. En esta época Barandiarán descubrió un molino rotativo. Estos son los molinos rotativos. Tenéis una base de nuevo fija, esa base que es fija, por ahí esta es la rotativa, se le metía un palo en el medio, otro en la esquina y dándole vueltas, rotando, se conseguía moler. Y aquí también tenéis de las amigdaloides y aquí también. ¿Vale? La piedra inferior está aquí y bueno, y ahora os enseñaré otra. Esta es otra. Aquí tenéis un poco más, veis cómo tiene aquí el agujero y se le da vueltas. Por aquí entraba el grano, no, esta es la piedra de abajo y esta es la de arriba. Entonces con esto se le daba vueltas, por ahí caía el grano, empezaba siempre, esta parte es más hueca y la parte de abajo es la que hace que se haga bien. Bueno, ya os he enseñado eso, tenemos más modelos. Otro modelo. Bueno. Luego tenemos molinos de sangre y tahonas. Los molinos accionados por animales. Ahí tenéis un animal como va girando y por medio de una serie de artilugios y piñones van dando arriba vueltas a la piedra, una piedra en la que esta es la fija y esta es la brandera. Y esto es la tolva donde se echaba el grano, caía al medio y de aquí caía a lo que es el asca, la harina. Todos recordaréis además Sansón
en la Biblia, como habla de Sansón, que le quitaron los ojos y le ataron a una rueda de un molino y estuvo dando, pues es lo mismo, ¿eh? Y normalmente a los animales también se les tapaban los ojos para que no se mareasen. Entonces a Sansón se dice que le quitaron los ojos para que no tuviera mareo. Vaya putada le hicieron, ¿no? Para que no se marease. Pero bueno. Ya sé, en el 79 a.C., la erupción del Vesubio enterró a una ciudad de unas 30.000 almas en Pompeya. En las excavaciones realizadas en el lugar se encontraron molinos de sangre en las casas que fueron de los panaderos, la mayoría de ellas taunas, o sea, de este tipo. En Fuenterrabía se descubrió un molino de sangre entre las fechas de 1521 y 1524. Los franceses se hicieron con el castillo y en 1542, esa es la época, quiero decir, que la época donde estaban los franceses fue cuando construyeron un molino de sangre. Después, en 1542, en San Sebastián, los 100 soldados de la guarnición pidieron 20 piedras de molino y al capitán general, y porque la pólvora no estaba refinada y no había resina, que tenían trigo, vino y aceite, pero carecían de piedras de molino para hacer las taunas. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es un molino de río. Entonces, lo primero que tenemos es una presa. Esta es una de las presas más importantes que hay en Euskal Herria. ¿Por qué? Porque es de Villarreal de Berriz, que inventó un sistema, el sistema este, porque antes las presas, en cuanto había una riada, la mayoría se rompían y quedaban, pues había, y con este sistema, como tenéis aquí estos, con estos contrafuertes, esto no es, o sea, no es plano, sino viene en cuesta y luego, o sea, el agua sube por encima de lo que es la presa y luego la rebasa. A ver estas presas, que hay varias en Vizcaya, han venido autobuses desde París, desde Italia y demás. ¿Vale? Lo primero, para montar un molino, lo que hace falta es contener el agua y desviarla al molino, a lo que es el molino. Aquí hay varias presas de varios tipos y aquí está desviada el agua para el molino. Entonces hay una serie de compuertas que se abren para cuando hay que limpiar o hay demasiada agua y se necesita vaciar, ¿vale? Y luego hay unas redes que impiden en su mayoría que vaya broza y que vayan a lo que es el depósito. Aquí tenemos el depósito de agua ya cargado, donde se almacena el agua. Antepara, Antapara, vale. Bueno, aquí, también había... Yo solo os voy a hablar de los molinos que han existido en esta zona. Porque molinos hay de muchas clases. Hay molinos de marea. Había uno. Si conocéis Deva, donde está el campo de fútbol y donde están las huertas, ahí había un molino de mareas.
¿Qué significa eso? Que cuando sube la marea, en la compuerta, hay una compuerta que se abre, y cuando empieza a bajar se llena todo el depósito. Y cuando esta marea baja empieza a moler, o sea que muele durante unas horas. Eso es un molino de marea. Hay molinos de viento, hay molinos de barca, hay molinos de chocolate, hay molinos de aceite, hay molinos de pimientos, de pimentón, va a ser pimentón. Hay molinos, pues, infinidad de molinos, para cristales, para... Pero bueno, nos vamos a centrar en los molinos que había en esta zona, ¿vale? Bueno, ya tenemos el agua. Os voy a decir que en Euskal Herria, bueno, esto vamos a ver. Primero os voy a dar un dato que me parece importante. Pascual Madoz, en el siglo XIX, hizo un compendio de todo lo que había en el Estado, sobre lo que había en las iglesias, lo que tenía cada pueblo. Y entonces recogió en el total del Estado 22.492 molinos, pero de eje vertical, porque también había de eje horizontal, que los vamos a dejar de aparte. En el Estado, 22.492 molinos. En Euskal Herria se registraron 1.991 molinos. En Álava, 413. En Vizcaya, 665. En Guipúzcoa, 355. Y en Navarra, 558. En esta zona, Deva contaba con 2 ferrerías y 4 molinos harineros. Elgoibar contaba con 14 molinos harineros y 4 ferrerías. Eibar contaba con 10 molinos harineros. Mendaro con 2 ferrerías y 4 molinos harineros. Mutriku tenía 11 molinos y Soraluce contaba con 4 molinos. Se cita como primer molino hidráulico en Euskal Herria el del monasterio de Salvador de la Oña, en Álava, en el año 822. En Vizcaya, en el año 1053, se conoce por una donación realizada a Elorrio, en Elorrio, vamos. En Guipúzcoa, en el año 1141, por unas donaciones realizadas en Verástegui. En el Bajo Deva, los molinos hidráulicos se citan en el Fuero de las Ferrerías de 1335, cuando se plasma que no se embarguen los molinos y ruedas, en ese compendio. Daros cuenta que el Elgoibar se funda en 1346, o sea que los molinos ya estaban antes de nacer la villa de Elgoibar, y la villa de Plasencia y la villa de Eibar, ya existían molinos en esta zona. Bueno, vamos. Mira, ahora os voy a enseñar, creo que saldrá ahora, no sé si estará, una presa de madera, porque las presas se me ha olvidado deciros. Es un río. Esto es un plano que ya lo pone ahí, que el plano que el maestro de obras y agrimensor Landa sufre el reconocimiento de las obras por orden del dueño del molino Acitain con motivo del litigio que tomó al molino. Había 2 molinos, uno arriba y otro abajo, y este señor quiso hacer su molino en medio, y entonces le prohibieron que ese molino tendría presa, porque les quitaba el agua a los demás. Entonces lo que hicieron es desviar, hacer una especie de canal para desviar el agua, y estaba continuamente pegando el agua a los rodetes para hacer girar a las piedras.
Este es el esquema de lo que es un molino. Tenemos el agua que viene del depósito, hemos visto que está almacenada en el depósito, por medio de una compuerta pega en la rueda, en el rodete, y hace girar. La pieza que habéis visto está aquí, es la que está incrustada ahí, y sobre la que gira el eje y la piedra y todo. O sea, que tenéis aquí la pieza. Este se le llama opilla y a este se le llama choría. Este es el que está incrustado en el eje y tiene, pues como veis, en cada cara tiene un orificio, un pequeño orificio para que asiente, y si el molinero era listo, aprovechaba todos los puntos sin que se le desgastase tanto como el que habéis visto. ¿Vale? Luego, este es el esquema de un molino. Tenemos, como hemos dicho, tenemos aquí la lapa donde se guarda, y luego tenéis los nombres en euskera de esta zona, de cómo se llamaban cada una de las piezas. Esta es la compuerta que abre el mando para abrir la compuerta, para que salga el agua y pegue en el rodete. El tablón donde está la opilla y la choría, este es un tablón que va aquí arriba y sirve para regular el giro de la piedra, para que no, si quieres hacer la harina más fina o más gruesa, entonces se regula con esta aparato de aquí. ¿Vale? Este es un pescante, que luego os hablaré del pescante. Bueno, es que he ido demasiado deprisa, yo creo. Volviendo otra vez a las presas, las presas eran en un principio de madera. ¿Qué pasaba? Que aunque remontaba el agua las maderas, al pasar por encima del agua y rozar y rozar y rozar, los clavos, aunque tenían un compuesto que los protegían, esos se solía saltar. Entonces el agua entraba entre las maderas y se llevaba toda la presa. En el molino del Portal de Eibar, en el año 1615, se produjeron grandes avenidas de agua que se destrozó la presa y las compuertas. Hubo que tomar decisiones y se puso en contacto con maestros carpinteros para que lo arreglaran. La presa se encontraba partida en dos trozos, por lo que fue necesario emplear tabla de castaño y de roble, que era la madera que se utilizaba para las presas. Si en así como algún otro maderamen, los clavos necesarios, fijar la cadena y una cadena que se puso en la compuerta de la presa, en su recuperación se ocuparon 13 oficiales carpinteros, y cada uno de ellos cobró 3,5 reales. Arizmendi se dedicó durante 2 días a controlar el trabajo, y eso supuso tenerle que abonar 5 reales por día. Pasa como siempre, el que vigila es el que cobra. También hubo que contratar a un peón cuya labor consistió en limpiar la llave de la presa y la acequia, y su tarifa fue de 3,5 reales. El valor de toda la obra ascendió a 244 reales. Eso es lo que tenía que haber llegado. Estamos ahí. Ahora, esta es una maqueta que hice yo en su día y que estuvo expuesta. Es para que comprobéis
en el piso de abajo están todos los elementos giratorios, y en la parte de arriba están los mandos donde hacen funcionar al molino. Está la tolva, el pescante famoso, la tapa que cubre las piedras, el agujero por donde sale la harina, y estos son los instrumentos para picar y todo eso. La báscula. Bueno, vamos a hablar de los rodetes. Estos son dos rodetes que, si habéis ido a Urquiola, a San Antonio de Urquiola, los veréis allí en el jardín. Son rodetes de piedra de una sola pieza, que las hacía hasta a Suizarra de Oyarzun. Estos rodetes llegaron a viajar hasta Barcelona. En uno de los congresos que tuvimos, cuando yo presenté cómo hacía este señor los rodetes de piedra, me vinieron varios y me dijeron: oye, que aquí hemos encontrado de esos rodetes. Pues hasta allí llegaron los rodetes de esto de Suizarra. Hay que hacer de una piedra todo ese trabajo. Aquí tenéis un molino en funcionamiento, tenéis aquí, ya luego pasaron a ser de madera, y de madera pasaron a ser de hierro. Aquí tenéis este funcionando, este en pleno funcionamiento y este parado. El rodete hace girar al eje y el eje sube la inercia, la sube a la piedra volandera, que es esta. Y esta es la piedra, la que está fija, vamos. Y tenéis la tolva. Esto lo podéis comprobar en el Museo de San Miguel de Oñate también. Aquí tenemos a un molinero que él mismo se picaba las piedras. Era un oficio muy delicado y normalmente eso lo hacían los especialistas. Había especialistas que pasaban por los molinos a arreglar las piedras, a afilarlas, que se decía. Empieza aquí, que es el orificio o la raya que tiene más profundidad, y acaba pues con menos profundidad. Esto era un trabajo arduo y había que ser especialistas. Fijaros que hasta dónde llega el tema del molino y la gente chalada como nosotros, que hay quien estudia los rayones, estos rayones, porque hay de diferentes formas, con piedras de toda Europa. Aquí lo hacían también en cuartos, entonces aquí estábamos nosotros colocando una piedra para luego sacarle una foto. Esto es cómo quedó el resultado. A esas piedras se les colocaba un arillo, se calentaba el aro y se ponía, y luego se echaba. No, pues no, aquí algo ha pasado. No son estas. ¿Te da un salto? Sí. Joder, han saltado un montón, fíjate, estamos ya en los ingenieros de barrenar cañones.
no sé qué va a pasar. Variedad Ustalia. Se me habrán colado por ahí. Estamos ya acabados. Claro, eso ya... Ya hemos visto estas. No, eso no lo hemos visto. A ver, esa. Claro. Estas son. Esas son. Las tienes en alguna. A ver, eso es. Ahí estamos. O sea que se han colado. Bueno, Bota chela. no ando dos. Bye. Entonces, el Ustarri lo calentaban y lo ponían alrededor. Luego, una vez que lo habían colocado, lo enfriaban. Luego, estos molinos, joder, es que no se ve aquí la tolva. Soy un desastre, no he tenido tiempo de prepararlo bien y ya os pido perdón. Bueno, los molinos, una vez de que ya tenemos el funcionamiento del molino, hay que darle mantenimiento, porque nosotros tenemos que cortar la madera. Pues ¿qué hacemos? Pues acoplamos un aserradero. Aquí tenéis un aserradero donde se meten por medio de correas y de piñones, hacemos funcionar. Es que tenía ahí una... ¡Qué desastre, Coldo! Aquí tienes, como hay una lijadora, todo lo que se pueda acoplar. Todo esto se puede ver en el Museo de Ataun, dedicado a José Miguel de Barandiarán, que está en ese edificio. Bueno, volvamos al molino. Tenemos la tolva, o sea, la tapa que cubre las piedras. Aquí tenemos la tolva donde se echa el grano. Esto es un regulador de esta pieza, que es donde cae el grano, que tiene cierta inclinación, y entonces nosotros, según inclinemos esto, cae más grano o menos grano al centro de la piedra, ¿vale? Luego aquí tenemos a esto que se le llama tranquea, y esto se le llama mingaña. La piedra volandera, la que gira, tiene en uno de los laterales tiene un orificio donde se mete un taco de madera que se le llama aquerra, y entonces cada vez que pasa golpea la mingaña y hace vibrar a esta pieza, la tranca, y va cayendo el grano. La piedra, esta es la piedra fija, y aquí tiene un cierre, es un sello, para que el grano, cuando le echamos por arriba, no se nos vaya por el eje para abajo. Esto solía, en un principio se ponían unos tacos de olivo y se ponía una serie de esparto, como es estopa, una especie de estopa, para que se lubricaba, para que no dejara pasar. A esto se le llama musaera, que es en la parte de arriba del eje, tiene este aparato que acopla a un hierro que se le acopla a la piedra volandera, se incrusta ahí y es lo que le hace girar. Está todo al revés. Esto es los choríes, que hemos dicho que lo pilla, este es el choríe famoso. Qué desastre.
Aquí estamos barrenando cañones, esto es una fábrica de cañones. Aquí está el famoso pille, la pieza. Estos son los granos que se molían. Vamos a hablar de este instrumento. Este instrumento se le llama a todo esto, se le llama pescante. Estas son unas tijeras que agarran a la piedra volandera, tiene un orificio en cada lado y con unos xiris se incrusta ahí y se eleva. Se eleva la piedra y se le da la vuelta pues para picar o cambiarla y tal. Antes había, en unos primeros molinos, había un rodillo marcado de una zona a otra con una serie de agujeros y palancas. Entonces metías una barra de madera, le dabas la vuelta y por medio de una cadena ibas subiendo la piedra. Pero si se rompía el palo o se escapaba, y al que pillaba abajo lo mataba. Había muchos accidentes por ese tipo. Entonces se inventó lo que es el pescante. Este es una especie de grúa que, como ya os he dicho, coge a la piedra, la eleva y se le da la vuelta o se cambia. Estas son las tolvas donde se echa el grano, o talza, que se le llama. Esta es una piedra que ya se ha quitado del molino y aquí tenéis el orificio donde se engancha la pieza de hierro que os he dicho antes que se incrustaba la busaera. Este es otro pescante y aquí tenemos pues otro molino con otro tipo de tapa. Normalmente en esta zona eran octogonales, pero también las había redondas. Vamos a ir ahora. Hemos visto cómo se acoplaban. Se acoplaban aserraderos, se acoplaban pues un montón de artilugios. Entonces aquí se empezaron a acoplar unos ingenios que se les llamaba ingenios de barrenar cañones. Los cañones de forjado tradicional salían con un orificio central porque tenían una especie de maestro que metían y sobre aquello iban haciendo, o sea, no taladraban, no era tocho, sino que metían un barreno, iban pues perfilando lo que era el interior, y se le llama ánima. Con había grandes variaciones, por eso que no era uniforme ni recto. Debido a esa circunstancia era preciso perforarlo convenientemente y con ello conseguir la medida necesaria. Toda esta operación se realizaba con herramientas a la que denominaban barreno. Se trataba de una barra de hierro larga con un extremo retorcido, espiral, del diámetro que necesitaba conseguir, con unos diámetros menores y otro, o sea, iban varias pasadas. En nuestra zona el accionamiento era hidráulico y la operación se realizaba manualmente, por medio de un mecanismo que se movía por medio de un eje que disponía de varias ruedas con dientes que hacían la función de engranajes y que a su vez daba movimiento a la barrena. Sujetaba a la mesa y había guías sobre las que se deslizaba el trabajador. Se desliza, ya veis aquí cómo está deslizando. Esta es una rueda hidráulica que tiene aquí varias ruedas, entonces cogía el barrenador, iba empujando los cañones hacia el barreno
que estaba incrustado aquí, ¿vale? ¿Ya os aclaréis de algo? Sí, como más o menos, ¿no? Estos son otros modelos de unas fábricas que había por el Estado, ¿eh? Pero que estaban, aunque eran hidráulicas, no eran. Aquí tenemos una fábrica, aquí se ve cómo están las ruedas, los rodetes y tal, ¿eh? Laintzikoa olakoa zen be bai? Bueno, esango izu. Ah. Está constatado que los hermanos Churruca, ya en 1544, barrenaban cañones de arcabuz y de mosquete en la regata de Sagarraga de Plasencia, utilizando el sistema hidráulico. Se aprovechaban del salto de Arzubiaga. Debido a esta circunstancia, algunos de los molinos de nuestra zona fueron transformados para instalar lo que denominan ingenio de barrenar cañones. Hay que tener en cuenta que también en ocasiones estas transformaciones se llegaron a realizar por mandato real. Frecuentemente los propietarios de estas instalaciones las arrendaban a los especialistas en esa tarea. Consideran además que no todas las piedras de moler se transformaban, llegado en ocasiones a realizarse en el mismo lugar dos funciones de barrenado y de molienda. O sea, si tenían dos piedras, una la utilizaban para barrenar y la otra para moler, ¿eh? Compartían el trabajo, el barrenador y el molinero. Siempre que era necesaria una gran cantidad de armamentos, toda innovación requería un gran esfuerzo complementario y por supuesto con ocasiones los propios dueños no estaban dispuestos a realizar. Uno de los molinos a los que el mandato real obligó a la transformación es el de Goicorrota de Algóibar, hoy día en una sociedad gastronómica. El 16 de diciembre de 1718, el superintendente general de las Reales Fábricas de Armas Ofensivas y Defensivas del Cantabria, que estaba al mando del alguacil de las Reales Fábricas de Plasencia, un tal Francisco Igarategui, se fue con la orden de obligar a los dueños del molino a ejecutar la transformación de sus 4 piedras de moler en ingenios de barrenar cañones. Una de las premisas era que las instalaciones debían trabajar el maestro barrenador Pascual Salaverría. Para ello pagó a los propietarios semanalmente 70 libras de harina de trigo. No obstante, al año hubo que dejarlo de idéntica manera a la que estaba al tiempo tras la transformación. O sea, una vez que ha pasado el año, transforman de nuevo en molino. Aquí tenemos otra forma. El agua hace mover la rueda porque no podía ir directo, porque había que tener las revoluciones necesarias. No podía ir a mucha velocidad, tenía que tener las revoluciones necesarias. Y esto es el esquema que yo presenté como posible de lo que sería la transformación del molino, porque sabemos que se quitaba la piedra volandera, entonces unían aquí un eje que lo cogían con la pared, un piñón, una reducción, esto giraba y el cañón estaba aquí, que era al que le empujaban a la barrena para transformar todas, ¿eh? La barrena iba dentro del cañón, tenía que pasar varias veces, ¿eh? Es hipotéticamente, porque no se ha encontrado
un ingenio. Bueno. Sobre 1930, el fabricante Víctor Sarasqueta manifestó que el barrenado era un trabajo de mucha delicadeza, que requería gran pericia, adquirida tras una larga práctica. Si el trabajador era muy hábil y experto, conseguía que el error de coincidencia de los orificios en el punto de unión fuera entre 0,05 y 1 milímetro, aunque la diferencia más frecuente solía ser entre 1 y 2 milímetros. Posteriormente corregían la misma máquina la diferencia a base de introducir escaneadores de un lado a otro del orificio, y en esta operación la repetían entre 4 y 5 veces. Había ocasiones en las que el maestro cañonista se comprometía a fabricar unos cañones concretos y los tenía que entregar ya barrenados. Eso le suponía tener que contratar a un oficial que se encargase de realizar ese trabajo, con los consiguientes gastos. A finales del siglo XVI, Pedro Loyola proponía a Juan Soumendiaga un trato para que le labrase una porción importante de cañones que él mismo se los pagaría al precio de que llegaron al acuerdo. La condición fue que esos cañones se debían entregar ya barrenados y limados, y que el material que se utilizase en su fabricación lo tenía que poner el propio Juan. Deberían estar debidamente confeccionados, ya que tenía que pasar por el visto bueno del veedor de la fábrica de Plasencia. En principio, Juan estuvo de acuerdo, aunque le pidió que le adelantase parte del dinero acordado y que el resto se le proporcionase una vez que estuvieron depositados los cañones. Antes de cerrar el trato, Loyola le hizo presentar una balista que se responsabilizase de que le hiciese el trabajo de la manera acordada, y Juan presentó a su suegro Pedro López de Azeldegui. Significar que la fábrica de fusiles Euskalduna de Plasencia disponía de 7 máquinas para barrenar, así como un taller barrenero en la regata de Sagarraga. Será a partir de los primeros años del siglo XX cuando se obligó a fabricar cañones macizos, que son ya en estos ingenios, que en un principio fueron hidráulicos, que por medio de las correas que hemos visto, pues se movían, y luego pasaron a ser eléctricos. Para obtener, pues esta es una máquina fabricada en Eibar. Luego traen algunas máquinas de Alemania. Mira, aquí está la presa de madera. Está todo, y estos son los piñones. Estos son los piñones que daban, con los que luego se consigue dar movimiento a otras máquinas. Los piñones eran de hierro, y las que son las puntas estas son de madera. Eso se desgastaría mucho. Las de madera tendrían que estar cambiando muy constantemente, ¿no? Hasta que... Lo cambiaban bastante a menudo, pero bueno, solía ser material de olivo, que es un material que es muy fuerte, entonces no se gastaba tanto. Pero era todo. Joder, aquí faltan... Amar minutu daukazu. Amar un minuto. Bueno, pues esta... Autobús eta galderak. Bueno, normalmente en este tipo de máquinas trabajaban 3 cañones a la vez, y estaban sujetos
Se ponía el cañón y se sujetaban con se fijaban en el medio para que no se doblasen. Entonces el que giraba era la barrena que iban metiendo y hacían 3 a la vez. Hoy las máquinas estas se pueden... No puedo dar el nombre porque no me lo han permitido de dónde están las máquinas, pero hoy en día se pueden ver. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta. Sí.